estos registros. Bueno, al menos hasta a través de fotografías. Entonces, es recurrente escuchar que la escritura mesopotámica es la escritura cuneiforme y está muy bien, pero hay que destacar que surge ese tipo de escritura a partir de la evolución. En principio era un tipo de escritura pictográfica que, como vimos, los pictogramas eran ilustraciones elementales que representaban objetos ilustrados. Y esa evolución va a decantar en la escritura cuneiforme. Y también es importante aclarar que a partir de la primera escritura pictográfica se va a crear un tipo de escritura silábica más compleja. También aclaramos que a pesar de la invención de la escritura, la mayoría de la población siguió siendo analfabeta y la técnica de la escritura quedó en manos de los escribas. Para poder comprender la evolución de la escritura cuneiforme, es importante que podamos observar y detenernos en un momento en la imagen que tenemos en pantalla. Por un lado, en la franja superior, ¿sí? Vemos los primeros pictogramas, ¿sí? Cada uno de esos pictogramas representaban algo. Claramente esos pictogramas se hacían con una aguja afilada de junco y sobre la arcilla humedecida, como nombrábamos anteriormente, se hacía el dibujo. Pero a fines de mejorar con esa escritura, se fue evolucionando hacia la segunda franja, ¿sí? de este gráfico que estamos viendo, donde se va simplificando cada vez más el tipo de escritura. Y ya en la tercera franja vemos el tipo por completo, el tipo de escritura cuneiforme. ¿Por qué se dice cuneiforme? Porque tiene forma de cuñas, que deriva del latín. Entonces, de manera breve, podemos decir que los pictogramas evolucionaron hacia una escritura de signos abstractos, y esos signos abstractos son o es la llamada escritura cuneiforme. Podemos agregar que el hecho de reemplazar la aguja afilada de punta por una de tipo triangular, lo que benefició fue en el aumento de la velocidad de la escritura. Ya la aguja no se arrastraba sobre la arcilla húmeda, sino que se clavaba. Entonces, como decíamos, la escritura estaba a cargo de los escribas, y a su vez lo que ellos hacían era desarrollar el lenguaje escrito para que funcionara igual que el lenguaje hablado. Pero también surgió la necesidad de representar sonidos hablados que no eran fáciles de ilustrar. Digamos, con esto, como la escritura cuneiforme se fue desarrollando, se fue complejizando. Si observamos esta imagen, ya vemos una placa recuperada, escrita completamente en cuneiforme, ¿sí? Ahí ven los trazos de forma de cuña. Que si la comparamos con la imagen que vimos primero en este apartado de la escritura, ¿sí? Ahí veíamos pictogramas, acá vemos pura y exclusivamente escritura cuneiforme. Y también otra cuestión que hay que tener en cuenta es que en la primera imagen la escritura estaba organizada de manera vertical y horizontal.
Ya en este periodo de evolución de la imagen que estamos viendo ahora, el tipo de escritura era horizontal. Entonces, dentro de la arquitectura podemos nombrar algunas características generales que van a tener, o que se va a tener durante todo este trayecto, este transcurso de la Mesopotamia antigua. Una de las primeras, como ahí figura, origen de las primeras ciudades planificadas. A ver, estas primeras ciudades se van a organizar, ¿sí?, en torno a un planeamiento urbanístico, pero que va a tener como elemento principal el complejo religioso, ¿sí? Ese complejo religioso va a dominar la ciudad, tanto física como socialmente, con sus patios, bodegas, habitaciones, salas de culto, pero además este planeamiento urbanístico va a contar con casas, con patios, con las pirámides escalonadas. Un ejemplo lo vemos a la izquierda, como el Sigurat de Ur, y además van a agregar lo que son las calles, ¿sí? Van a ser calles muy angostas para el paso de carros. Por otro lado, los materiales que se van a usar, ¿sí?, ya lo nombramos anteriormente con la escritura, el material por excelencia que se va a utilizar en Mesopotamia va a ser el barro, ¿sí? Recuerdan que los bloquecitos de arcilla para los textos, para los registros escritos, y en lo que es la arquitectura se van a utilizar los ladrillos de adobe. ¿Sí? El adobe es un material perecedero, entonces digamos, lo que pasó. No hay muchos registros arqueológicos de construcciones arquitectónicas. Pero bueno, a través de las escrituras se puede tener una idea de cómo era ese tipo de construcciones. ¿Sí? La imagen que vemos del Sigurat de Ur es una construcción que quedó, ¿sí?, del periodo. Lo que en general van a tener son escasas aberturas, ¿sí? Se va a utilizar el dintel. Todavía no se conocía ni el arco ni la bóveda, por lo que en las paredes, estas paredes que eran muy gruesas, tenían algunas pequeñas y reducida cantidad de ventanas. Por otro lado, lo que no nombré, que los ladrillos podían ser secados tanto al sol como en hornos. Como dijimos en un principio, ¿sí?, lo que va a surgir son las oleadas de invasiones, ¿sí? Pueblos nómades van a intentar conquistar Mesopotamia, ¿sí? Entonces lo que van a construir alrededor de las ciudades van a ser murallas y puertas monumentales, ¿sí? Estas murallas a fin de evitar que estos pueblos invasores pudieran ingresar a la ciudad. La principal manifestación de la construcción arquitectónica van a ser los sigurat, ¿sí? Los sigurat eran templos de ladrillos que contaban con muchos pisos y además estaban construidos como en una serie de niveles en retroceso, cada vez más pequeños hacia la parte superior. En la parte superior de los sigurat estaba el santuario. Ahora, ¿qué pasaba en el interior de esos sigurat? A ver, en el interior lo que hacían los escribas y los sacerdotes era ejercer su poder. Ellos eran los encargados de tener el control de los inventarios de los dioses y de su intermediario, que era el rey. Y además
atendían las necesidades mágicas y religiosas del pueblo. Consideremos también la importancia que tuvieron los escribas en este periodo. Tengamos en cuenta que desarrollaron un tipo de lenguaje escrito que a su vez lo hacían funcionar con el lenguaje hablado, pero además esto lo que fue adquiriendo fue características mágicas y ceremoniales. Imaginemos o pensemos la influencia que esto tuvo para el pueblo. Y un poco también acompañado a lo que veníamos desarrollando de los zigurat, la importancia que tuvo la arquitectura monumental en este momento, en este periodo. Hasta ahora habían sido desconocidas, ¿sí? Las construcciones eran más precarias, más pequeñas. Imaginemos lo que significó hacia el tercer milenio antes de Cristo, la construcción de estos elementos monumentales. Por un lado hablamos de los templos, de los palacios, también fueron muy significativas las tumbas. Bueno, si observamos esta nueva imagen, ¿sí? Estamos frente al mismo templo que veíamos en la imagen anterior, ¿sí? Solo que es otro punto de vista. En realidad lo que estamos observando son las ruinas de lo que fue el antiguo zigurat construido en la ciudad de Ur, lo que actualmente ocupa el territorio de Irán. Este templo fue construido, luego fue destruido y nuevamente reconstruido. Si observamos un poco lo que es la construcción, ¿sí? de este edificio, vemos que en dos líneas diagonales laterales y una, ¿sí? de frente al templo, lo que vemos por esas diagonales son las escaleras de acceso al templo. Este templo contaba con algunas torres más, ¿sí? Como decíamos anteriormente, torres que se iban reduciendo a medida que se elevaban y culminaban en el santuario donde estaba la imagen de la divinidad. Bueno, tengamos en cuenta que al tener este tipo de construcciones, la ciudad estaba completamente rodeada por murallas que al igual que el templo fueron construidas con ladrillos de adobe. Si prestamos atención por las medidas que tenemos abajo, ¿sí? 61 por 45 por 15 metros, estamos hablando de un tipo de construcción de planta rectangular. Ahora sí vamos a hablar un poco de lo que fue la escultura mesopotámica, ¿sí? Esta escultura va a tener dos técnicas principales, que una va a ser la escultura de relieve y otra va a ser la escultura exenta, o también la escultura conocida como de bulto. Cuando hablamos de la escultura de relieve, ¿sí? Nos referimos a un tipo de escultura que está adosada a un soporte, ¿sí? A una superficie. Entonces, yo tengo una superficie y eso que sobresale es el relieve. A diferencia de lo que es la escultura exenta, ¿sí? Que yo la puedo recorrer y ver en todas sus dimensiones, ¿sí? Esa es claramente la diferencia entre una y otra. Pero es importante dejarlo en claro desde este momento. En cuanto a lo que es la escultura de relieve, se van a desarrollar dos maneras principales. Una van a ser los sellos cilíndricos, que ahora lo vamos a desarrollar, y las estelas. Uno de los ejemplos que tenemos a la izquierda, ¿sí? Eso es un